Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les recuerdo que pueden dejar un comentario, suscribirse como darle me gusta. Eso me motivaría mucho para seguir creando este tipo de contenido. Les recuerdo que se pueden unir al canal en nivel REM para tener adelantos de los siguientes videos. Antes de iniciar, mandaré algunos saludos a aquellas personas que son miembros. Un saludo a El Ticho, Pierre Alexander, Angel Jesus, Leonel, RLS, Brian Ramírez. En la noche oscura del destino, el clan Uchiha cayó en dolor. Una masacre cruel, un destino incierto, pero Goku sobrevivió con fervor. Perdió su familia, su hogar en llamas, solo queda el eco de un grito mortal. Su madre lo salvó con esperanza, en sus palabras una fuerza vital. Oh Goku, en el viento susurra la promesa de un futuro sin venganza. La última promesa, su luz y su guía. La última promesa, el amor florece. La última promesa, la esperanza danza. El último adiós de Kurenai. Una vida marcada por la ausencia y la esperanza incompleta. El aire era denso y el cielo nocturno, despejado. En una zona remota de Konoha, donde apenas se distinguían las sombras de los árboles proyectadas por la luz de la luna, Goku y Jiraiya se encontraban frente a frente. Ambos permanecían en silencio, sin un gesto que suavizara la distancia que había entre ellos. No eran amigos, ni siquiera cercanos, y en la rigidez de sus posturas era evidente la tensión de aquella conversación que aún no comenzaba. Goku, tras narrar su descubrimiento de aquel fatídico pergamino y la conversación que había tenido con Tsunade hace 2 años, mantenía la mirada fija en algún punto entre los árboles, como si hablara con la naturaleza misma en lugar de con el hombre que tenía frente a él. En su interior, podía sentir el rastro de la rabia que, con esfuerzo, había aprendido a domesticar. Aquella verdad que lo había llevado al límite emocional había sido también el inicio de un proceso difícil. Durante los últimos 2 años, Tsunade lo había sometido a intensas sesiones de terapia y entrenamiento espiritual, buscando que su espíritu hallara la paz que esa verdad le había arrebatado. Esas sesiones habían sido casi tan agotadoras como sus entrenamientos físicos. Tsunade, firme en su papel de maestra, le había enseñado a meditar, a controlar sus pensamientos y a aceptar el peso de su conocimiento sin permitir que lo consumiera. Poco a poco, Goku había aprendido a encontrar calma en medio de aquella tormenta interna, y el proceso había sido largo y exigente, lleno de resistencia, dudas y momentos en los que había sentido que no avanzaba. Pero al cabo de esos 2 años, algo dentro de él se había fortalecido y estabilizado. Aunque la carga seguía allí, había aprendido a llevarla sin que su corazón quedara atrapado en la furia y el resentimiento. Jiraiya, por su parte, había escuchado cada palabra de la narración de Goku con atención, pero sin interrupciones ni expresiones de empatía. Sabía que lo que Goku le había revelado era algo profundo y doloroso, pero también entendía que la fortaleza que el joven shinobi había desarrollado era una que pocos podían lograr. Al final de la narración, Jiraiya mantuvo el rostro serio, su expresión severa y calculadora, evaluando lo que había escuchado. Finalmente, Jiraiya habló, su tono grave, casi cortante. Y no era fácil lo que descubriste, eso está claro, dijo, con voz baja, mirando a Goku con frialdad. Pero eso no significa que ahora puedas actuar por impulso. Todo shinobi de esta aldea debe comprender su lugar. Saber lo que sabes no te da permiso para imponer tu propia justicia. Goku sostuvo su mirada, en silencio. Sabía que Jiraiya no estaba ahí para simpatizar con él ni para ofrecerle consuelo. Sabía que, a su manera, el hombre que tenía frente a él había librado sus propias batallas y que, al igual que Tsunade, entendía las complejidades de la aldea y sus secretos. No busco imponer nada, respondió Goku, su tono serio y controlado. Ya sé cuál es mi papel en todo esto. Lo acepté hace tiempo.
Pero tampoco me quedaré de brazos cruzados si sé que hay alguien que amenaza con destrozar todo lo que Itachi, y otros como él, intentaron proteger. Jiraiya asintió con un gesto lento, su expresión impasible. Entonces, hablemos con claridad, Goku, dijo, con una severidad que cortaba el aire entre ellos. Sabes tan bien como yo que Sasuke y la organización Akatsuki son puntos delicados. La aldea los vigila, y tomaremos decisiones cuando llegue el momento. Lo que necesitas entender es que tú no intervendrás, bajo ninguna circunstancia. Ni en el asunto de Sasuke ni en el de Akatsuki. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras quedaran claras. No pondrás un pie en esos asuntos a menos que se te ordene. El rostro de Goku no mostró ningún cambio de expresión. Su mirada permanecía fija, seria y sin un rastro de emoción que pudiera indicar algún desacuerdo o duda. No tengo ningún interés en Akatsuki, dijo Goku con frialdad, sus palabras directas y secas. Y en cuanto a Sasuke, desvió la mirada momentáneamente, como si pensara en algo distante. Sé que la aldea lo tiene en su propia mira. No me involucraré en su destino. No soy quien para decidirlo. Jiraiya lo observó, evaluando cada palabra y cada gesto. Aunque no mostraba ninguna señal de aprobación, en sus ojos había un leve destello de reconocimiento, como si confirmara algo que había sospechado de Goku. Entonces estamos de acuerdo, dijo Jiraiya, su tono frío y tajante. Pero hay algo más que debes entender, y esto no es negociable. Orochimaru es diferente. No es solo una amenaza para Konoha, sino para todos. Si alguna vez te cruzas con él, Goku, no te detengas. Orochimaru no es como los demás. Si lo encuentras, acaba con él. Goku asintió lentamente, y en sus ojos se encendió una chispa de resolución. Conocía bien el nombre de Orochimaru, y sabía que representaba una de las amenazas más oscuras y letales que Konoha enfrentaba. La idea de enfrentarlo le provocaba una mezcla de alerta y determinación. Orochimaru es uno de los pocos que no merece un segundo pensamiento, respondió Goku, su voz baja pero cargada de firmeza. Si lo encuentro, lo terminaré. No dudaré en cumplir con eso. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, frío y pesado, como el eco de una promesa no escrita. Ambos hombres permanecieron inmóviles, sus miradas enfrentadas en un entendimiento silencioso que hablaba de deberes y límites que solo un shinobi comprendía realmente. Ni Goku ni Jiraiya necesitaban decir más. En aquel instante, ambos sabían que el compromiso de Goku hacia la aldea y hacia su propio camino estaba claro, y que, a pesar de la tensión entre ellos, compartían el mismo objetivo de proteger a Konoha. Aunque sus métodos y convicciones pudieran diferir. Finalmente, Jiraiya rompió el silencio, su tono igual de seco y serio. Entonces, no queda nada más que decir, Goku. Cumple con tu deber y no te desvíes de lo que Konoha espera de ti. Las decisiones de esta aldea no siempre serán sencillas, pero es nuestra responsabilidad mantenerla segura. Eso es lo único que importa. Goku asintió una última vez, manteniendo su mirada firme y decidida. Las palabras de Jiraiya eran como un recordatorio de la carga que él mismo había aceptado, de la promesa que había hecho a Tsunade y de su convicción de llevar aquella verdad en silencio. Lo haré, respondió, sin un atisbo de duda en su voz. No me desviaré. Con esa última afirmación, ambos hombres asintieron ligeramente, sin intercambiar más palabras. Había un respeto tácito y distante en su interacción, pero suficiente para sellar el acuerdo entre ellos. Sin una despedida, Goku dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando atrás a Jiraiya, que lo observó marcharse con la misma seriedad impasible. En la quietud de aquella noche en Konoha, un nuevo compromiso se había sellado, uno que llevaría a Goku a enfrentarse a su propio camino con la determinación de proteger aquello que había aprendido a valorar en silencio. La tarde caía lentamente sobre Konoha, y las sombras comenzaban a alargarse a medida que el sol descendía hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Hinata avanzaba por las calles de la aldea, cada paso la acercaba un poco más a la finca Uchiha,
pero el peso emocional que llevaba consigo hacía que el trayecto se sintiera interminable. Sus pensamientos iban y venían, oscilando entre el dolor y la preocupación, y en su pecho sentía una mezcla de emociones difíciles de definir. Desde el momento en que había escuchado la noticia de la muerte de Azuma, algo dentro de ella había cambiado. La muerte era una compañera constante para los shinobi, pero aquello no hacía que fuera más fácil de aceptar. Aquel día, el aire en la aldea se sentía diferente, como si cada rincón de Konoha estuviera de luto en un silencio respetuoso. Cada paso de Hinata parecía resonar en aquel ambiente sombrío, como un eco de la tristeza que sentía. Azuma-sensei, pensó, y el nombre se convirtió en un susurro en su mente. Sabía que, aunque Azuma no había sido su maestro directo, era alguien a quien respetaba profundamente. En él había visto siempre una fuerza tranquila, una determinación inquebrantable. Ahora, saber que esa persona había sido arrebatada de forma tan violenta, que había caído a manos de un miembro de Akatsuki, le provocaba una profunda sensación de incredulidad y tristeza. Y sin embargo, más allá de la pérdida misma, lo que más la conmovía era imaginar cómo estaría Kurenai enfrentando aquel dolor. Kurenai-sensei, se decía a sí misma, y un nudo de angustia se formaba en su pecho. Desde que había conocido la noticia, no podía evitar pensar en su maestra, en cómo estaría sobrellevando la ausencia de Azuma. En su mente, la imagen de Kurenai aparecía una y otra vez, una figura fuerte y serena, alguien que siempre había inspirado respeto y cariño en aquellos que la rodeaban. Ella está embarazada, pensó Hinata, y la realidad de aquellas palabras la golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa. Kurenai estaba esperando un hijo, el hijo de Azuma, y ahora debía enfrentarse a la vida sin él, enfrentarse a la realidad de que su hijo crecería sin su padre. Aquella idea era casi insoportable para Hinata, y se preguntaba cómo sería para Kurenai soportar esa carga. Mientras caminaba, sus pensamientos continuaban profundizándose, y un diálogo interno comenzó a formarse en su mente, una conversación silenciosa consigo misma en la que intentaba procesar todo lo que estaba sintiendo. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarla?, se preguntaba, y la impotencia que sentía era casi tan intensa como la tristeza. Quería estar allí para su maestra, quería ofrecerle algún tipo de consuelo, pero ¿qué palabras podían aliviar un dolor tan grande? Ninguna frase parecía adecuada, ninguna expresión de empatía parecía suficiente. ¿Acaso hay algo que pueda decirle que realmente le ayude? La pregunta resonaba en su mente, y la respuesta parecía escaparle una y otra vez. Si Azuma-sensei fuera solo un compañero de batalla, si no hubiera tenido con ella ese vínculo tan especial, tal vez sería diferente, pensaba, y al hacerlo, sentía una profunda tristeza por Kurenai. Había visto a su maestra en algunos momentos de felicidad auténtica, momentos en los que sus ojos brillaban con una esperanza que ahora se sentía rota. Kurenai y Azuma compartían un lazo fuerte, un amor que se reflejaba en gestos y miradas, y ahora, ese lazo había sido cruelmente arrancado. A medida que avanzaba, los pensamientos de Hinata seguían divagando, y el peso de su impotencia se hacía cada vez más tangible. Recordaba los pequeños momentos en los que había estado junto a Kurenai, como siempre había sentido una especie de paz en su presencia. Como si la fuerza de su maestra fuera una protección silenciosa que envolvía a quienes estaban a su alrededor. Ahora ella está sola, se dijo, y aquella idea le parecía injusta, casi dolorosa. ¿Cómo se puede enfrentar algo así en soledad? Mientras continuaba su camino, Hinata intentaba comprender lo que sentía. Sabía que Goku también comprendía lo que significaba la pérdida, que él también llevaba el peso de un pasado doloroso, y por eso había decidido ir a verlo. Tal vez él podría entenderla, tal vez él también compartiera esa empatía que ella sentía por su maestra. Goku había soportado la destrucción de su clan, había vivido en soledad durante mucho tiempo, y aunque era alguien reservado, Hinata sabía que él entendía lo que significaba cargar con un dolor profundo y mantener la compostura. Finalmente, el sendero la llevó a la entrada de la finca Uchiha, y Hinata se detuvo un momento antes de continuar. La finca se alzaba ante ella, imponente y silenciosa, rodeada por un aire de solemnidad que parecía envolver cada rincón. Sabía que aquel lugar era sagrado para Goku, que era un símbolo de su historia y su linaje, y al estar allí, sentía una especie de respeto casi reverencial. Hinata se detuvo frente a la entrada, observando la estructura en silencio. Había visitado la finca en otras ocasiones, pero cada vez que lo hacía,
experimentaba una mezcla de melancolía y admiración. El lugar, con sus muros altos y sus jardines meticulosamente cuidados, reflejaba el respeto y la lealtad que Goku sentía por su clan, por un pasado que, aunque estaba lleno de dolor, él mantenía vivo en su memoria. ¿Cómo es posible que viva aquí, rodeado de recuerdos?, se preguntaba mientras avanzaba. No podía imaginar lo que significaba para Goku mantener aquella finca, cuidar de un lugar que simbolizaba todo lo que había perdido. Era un acto de fortaleza y lealtad que la conmovía profundamente, y al mismo tiempo, le hacía pensar en la soledad que debía sentir. Él también sabe lo que es la pérdida, pensó, y aquella comprensión silenciosa le dio un poco de alivio. Mientras caminaba por el sendero de piedra, sus pensamientos volvieron a Kurenai, y la tristeza que sentía se intensificó. Ella también está sola ahora, sola, con un hijo que nunca conocerá a su padre. La injusticia de aquella realidad la golpeaba una y otra vez, y sentía que no había palabras que pudieran expresar el dolor que experimentaba en su interior. Finalmente, llegó a la puerta de la casa principal y se detuvo frente a ella. Respiró profundamente, intentando calmar la oleada de emociones que sentía antes de levantar la mano. Dio 3 golpes suaves en la puerta, y mientras esperaba en silencio, sus pensamientos continuaron, como si el tiempo se detuviera en aquel momento de expectación. Voy a decirle a Goku lo que pasó. Voy a contarle sobre Asuma Sensei y sobre el dolor de Kurenai Sensei, se repetía a sí misma, tratando de encontrar valor en esas palabras. Tal vez él me entienda, tal vez pueda ayudarme a encontrar una forma de estar allí para Kurenai Sensei. Pero, al mismo tiempo, sentía una especie de temor. Sabía que Goku no era alguien que mostrara sus emociones fácilmente, que era reservado y serio, y temía que su reacción fuera fría, distante. Hinata respiró hondo antes de levantar la mano para tocar la puerta de la casa de Goku. Sabía que la noticia que llevaba consigo no solo afectaría a todos en Konoha, sino también a ella, y mucho más a su maestra Kurenai. Mientras sus pensamientos se arremolinaban en su mente, sintió como su corazón latía con fuerza y como el peso de la situación parecía hacer que cada paso le costara un poco más. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a Goku, y sus palabras iniciales se quedaron atascadas en su garganta. Goku la miró en silencio, pero en su expresión había un destello de sorpresa que ella captó de inmediato. Él estaba vestido de manera completamente distinta de lo que esperaba. Llevaba una camiseta azul sencilla, unos shorts oscuros y unas sandalias. La imagen, casi cotidiana y relajada, contrastaba con la seriedad y la disciplina que normalmente proyectaba. Por un momento, Hinata solo pudo mirarlo en silencio, sin saber muy bien qué decir, sintiendo como el rubor subía hasta sus mejillas. Fue Goku quien rompió el silencio, en un tono firme pero con un leve toque de disculpa que ella no esperaba. He tenido unas semanas complicadas en misiones fuera de la aldea, explicó en tono calmado, como si quisiera anticiparse a sus pensamientos. Tsunade prácticamente me obligó a tomar unos días de descanso. Por eso estoy vestido así. Hinata parpadeó, asintiendo en silencio mientras trataba de reorganizar sus pensamientos. Bajó la mirada, aún con el leve rubor en las mejillas, y cuando encontró sus palabras, lo hizo en un tono suave, casi temeroso de interrumpir la paz de su entorno. Oh, entiendo, Goku. Lo siento, no quería interrumpir tu descanso. Su voz era apenas un susurro, pero en ella se notaba la sinceridad de su disculpa y el respeto que siempre había sentido hacia él. No habría venido si no fuera importante. Goku negó con suavidad, y en su expresión había una calma inusual que ella no esperaba. Observándola con una seriedad que reflejaba tanto su naturaleza reservada como su respeto por ella, respondió: No te preocupes por eso. La invitó a pasar, haciéndose a un lado y señalando el interior de la casa con un gesto. Entra. Hinata sintió y cruzó el umbral de la puerta, sus pasos apenas audibles mientras se adentraba en el hogar de Goku. La casa tenía una atmósfera solemne y austera, con pocos adornos y una organización casi perfecta que hablaba de la disciplina de Goku. Los muebles estaban dispuestos con precisión, y cada detalle parecía estar cuidadosamente colocado en su sitio. Hinata notó que, aunque el ambiente era tranquilo, había una sensación de soledad profunda, una especie de silencio que parecía envolver cada rincón de la casa. Era como si el espacio reflejara la historia de un clan que ya no estaba, una memoria viva que Goku mantenía con respeto y dedicación.
Él la condujo hacia el salón, donde ambos tomaron asiento. Goku se acomodó en el sofá oscuro frente a ella, con las manos apoyadas sobre las rodillas y una postura recta que transmitía su seriedad y autocontrol. Hinata se sentó con cautela, juntando las manos sobre su regazo y manteniendo la mirada baja. El peso de lo que tenía que decir le hacía difícil comenzar, y en su pecho sentía una mezcla de dolor y responsabilidad. Sabía que Goku no era alguien que mostrara fácilmente sus emociones, pero también sabía que lo que estaba a punto de contarle iba a afectarlo, aunque no lo expresara. Goku, notando la tensión en su postura, la observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. «Hinata, ¿qué es lo que te trae aquí?», preguntó con calma, aunque en sus palabras había una nota de interés genuino, una especie de atención que indicaba que estaba dispuesto a escucharla. Hinata alzó la mirada y, al encontrarse con los ojos de Goku, sintió una mezcla de seguridad y nerviosismo. Sabía que podía confiar en él, pero aún así, la noticia que llevaba consigo era tan dolorosa que le costaba encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, después de respirar hondo, comenzó a hablar en un tono bajo, aunque claro. «Goku, algo terrible ha sucedido», su voz tembló ligeramente, pero trató de mantener la compostura. «Azuma-sensei, él ha sido asesinado». Hizo una pausa, sintiendo como el peso de sus propias palabras se hacía más real al pronunciarlas. «Un miembro de Akatsuki lo mató». La noticia cayó en el salón como una sombra pesada, llenando el ambiente de un silencio denso y sombrío. Goku la miró en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Aunque su expresión no cambió, Hinata notó una leve tensión en su postura y una pequeña contracción en su mandíbula, signos que le indicaban que la noticia lo había afectado más de lo que dejaba ver. Por un instante, ninguno de los dos habló. El silencio se alargó, creando un vacío que parecía reflejar el dolor de la pérdida, la injusticia de una muerte tan repentina. Hinata, consciente de la gravedad de la situación, se sintió obligada a continuar, aunque sus palabras apenas lograban salir de su garganta. «Y Kurenai-sensei está embarazada», Goku añadió, y esta vez su voz apenas fue un susurro, como si pronunciar esas palabras le causara un dolor físico. «Ella va a tener un hijo de Azuma-sensei. Y ahora tendrá que enfrentar esto sola». Las palabras resonaron en el silencio, y el dolor en la voz de Hinata reflejaba su tristeza y su empatía por su maestra. Bajó la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta que la hacía difícil seguir hablando, pero a la vez necesitaba expresar lo que sentía. La idea de que Kurenai, alguien a quien respetaba profundamente, estuviera enfrentando aquella tragedia sin el apoyo de quien más amaba era algo que le parecía casi insoportable. Goku permaneció en silencio durante unos segundos, como si estuviera procesando la noticia en silencio. Sus ojos, aunque fijos en el suelo, mostraban una concentración que reflejaba su seriedad y su comprensión de la situación. Finalmente, levantó la vista y, en un tono sereno pero firme, rompió el silencio. «Hinata, entiendo que esto es difícil para todos», dijo con voz baja, pero en sus palabras había una calidez que rara vez dejaba ver. «Y lamento profundamente lo que Kurenai-sensei está pasando. Ella siempre ha sido alguien fuerte, alguien que inspira respeto en todos nosotros». Hinata lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Aún así, sentía que había algo que debía expresar, algo que no podía guardar solo para ella. «Goku, sé que Kurenai-sensei es fuerte», respondió ella, su voz temblorosa mientras hablaba. «Pero, hay cosas que, por más fuertes que seamos, no podemos enfrentar solas. Y ella está esperando un hijo de Azuma-sensei. No puedo dejar de pensar en lo difícil que debe ser para ella, en lo injusto que es que su hijo crezca sin su padre». Goku asintió lentamente, y por un momento, Hinata vio en sus ojos una especie de tristeza contenida, una empatía silenciosa que le recordó que él también sabía lo que era la pérdida, la soledad. Con un suspiro casi imperceptible, Goku continuó. «Tienes razón, Hinata. Nadie debería enfrentar un dolor así sin apoyo». Hizo una pausa, y en su tono había una nota de determinación. «Kurenai-sensei necesita saber que no está sola. Que estaremos allí para ella, para apoyarla en todo lo que necesite». Hinata sintió un leve alivio al escuchar sus palabras, pero al mismo tiempo, una especie de impotencia seguía latente en su corazón. «Goku», dijo en un susurro, sin poder ocultar la tristeza en su voz,
A veces siento que no soy lo suficientemente fuerte como para ayudarla. Que, por más que quiera apoyarla, nunca podré hacer que su dolor desaparezca. Goku la miró en silencio, y en su expresión había una comprensión que iba más allá de las palabras. Hinata, a veces el simple hecho de estar presentes, de acompañar a alguien en su dolor, es suficiente. No podemos cambiar el pasado ni borrar el dolor, pero sí podemos ofrecer nuestro apoyo, nuestra fuerza, para que aquellos que sufren no tengan que soportarlo solos. Hinata asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que las palabras de alguien aliviaban un poco el peso que llevaba en su corazón. Hinata y Goku caminaban en silencio por las calles de Konoha. A su alrededor, los habitantes parecían seguir con sus rutinas habituales, pero los dos shinobis podían sentir el aire tenso que llenaba el lugar. Era como si el pueblo mismo supiera que algo terrible había ocurrido. Algo que dejaría huellas en la memoria de todos. Los pasos de ambos resonaban en el empedrado, acompasados, pero en su interior, cada uno llevaba una carga que no podía expresar completamente. Después de varios minutos en los que el silencio se volvía casi insoportable, Hinata decidió reunir el valor para hablar, mirando de reojo a Goku, quien mantenía la mirada fija en el camino. Su semblante sereno pero impenetrable. Goku, comenzó Hinata con voz temblorosa, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. He estado pensando en Kurenai-sensei, en cómo debe estar enfrentando esto. No puedo imaginar la soledad, el dolor que debe sentir en este momento. Y me preocupa que no sepa cómo. Sus palabras se desvanecieron, incapaz de expresar su preocupación por completo. Goku giró la cabeza hacia ella, sus ojos serenos pero atentos. Aunque era alguien que rara vez mostraba sus emociones abiertamente, comprendía lo que Hinata intentaba decir y, de alguna manera, sentía que también compartía su preocupación. Es natural que te sientas así, Hinata. Goku respondió con un tono pausado, reflexivo. La pérdida es algo que todos sentimos de forma diferente, pero para Kurenai, el dolor debe ser indescriptible. Y no solo por Asuma, sino por la vida que lleva dentro, esa nueva vida que le recuerda a él a cada momento. Hizo una pausa, observando el rostro de Hinata, y luego añadió. Pero, aunque no podamos quitarle su dolor, podemos ayudarla a enfrentarlo. Hinata asintió, asimilando sus palabras. Sabía que Goku entendía el valor de la presencia silenciosa, del apoyo que se brinda sin palabras. Y aún así, sentía que debía hacer más, que debía estar allí para Kurenai de una manera que fuera significativa. Goku, no sé cómo voy a poder consolarla, susurró, su voz llena de una mezcla de tristeza e impotencia. Kurenai-sensei siempre ha sido tan fuerte, tan serena. Pero ahora, hizo una pausa, apretando las manos frente a ella, tratando de encontrar la manera de expresar lo que sentía. No sé si tendré la fuerza suficiente para hacer su apoyo en este momento. Me siento tan débil. Goku la miró en silencio, dejando que sus palabras calaran en él. Conocía esa sensación, esa duda que surgía cuando uno se enfrentaba a algo que parecía inabarcable. Sabía que Hinata sentía una admiración profunda por Kurenai, y también sabía que aquella admiración se volvía un peso en momentos como ese, un peso que ella cargaba porque temía no estar a la altura. Hinata, la fuerza no siempre se trata de ser inquebrantable, le dijo con voz baja pero firme, cada palabra impregnada de una empatía tranquila. A veces, ser fuerte es solo estar allí, es ofrecer una mano amiga, un hombro en el que alguien puede apoyarse. No tienes que ser perfecta ni tener todas las respuestas. A veces, solo con ser tú misma es suficiente. Hinata lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y asombro. Nunca había escuchado a Goku hablar de esa manera. Sus palabras, aunque sencillas, le transmitían una paz que no había esperado sentir. En su tono había una seguridad que le daba una nueva perspectiva, y de pronto, sintió que tal vez podía ser el apoyo que Kurenai necesitaba. Goku, gracias, dijo, su voz apenas un susurro, pero sus palabras estaban llenas de sinceridad. Tus palabras me dan un poco de esperanza. Creo que tienes razón. Kurenai-sensei no necesita que le diga qué hacer. Solo necesita saber que estoy aquí. Goku asintió, su expresión permaneciendo tranquila y serena. Aunque no era alguien que mostrara sus emociones fácilmente, sentía un respeto profundo por la manera en que Hinata estaba enfrentando aquella situación.
Sabía que no era fácil para ella, pero también sabía que su presencia y su determinación serían un gran apoyo para Kurenai. A veces, Hinata, la presencia de una persona es suficiente para hacer que el dolor sea más llevadero. Yo mismo lo sé porque, cuando perdí a mi familia, Kurenai fue una de las pocas personas que estuvo a mi lado. Su voz se volvió más suave, casi como si hablara consigo mismo. Ella no dijo mucho, pero su sola presencia me ayudó a seguir adelante. Y ahora, creo que es nuestro turno de hacer lo mismo por ella. Hinata asintió, sus palabras resonando en su mente mientras avanzaban. A pesar de la tristeza que sentía, se daba cuenta de que su simple presencia podría ser lo que Kurenai necesitaba en aquel momento, algo tan sencillo y a la vez tan poderoso. Había aprendido mucho de su maestra, y ahora, quería devolverle ese apoyo de alguna manera. Continuaron caminando en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos, hasta que finalmente la torre del ocaje se alzó ante ellos, imponente y solemne. Sin embargo, antes de llegar a su destino, ambos notaron una figura que se acercaba en dirección contraria, caminando con una postura inestable y una mirada perdida. Era Kurenai. Encuentro con Kurenai. Al verla, tanto Goku como Hinata sintieron una mezcla de tristeza y preocupación. La kunoichi caminaba con pasos lentos y desiguales, como si el peso de su dolor la hubiera sumido en una especie de trance. Su cabello caía en desorden sobre sus hombros, y sus ojos, normalmente firmes y llenos de vida, parecían apagados, carentes de brillo, como si toda su energía se hubiera desvanecido en el vacío de la pérdida. «Y Kurenai-sensei», murmuró Hinata, avanzando hacia ella con cautela, su voz llena de respeto y cariño. Kurenai alzó la vista lentamente, y sus ojos se encontraron con los de Goku e Hinata. Al verlos, algo en su expresión cambió, sus labios temblaron levemente, como si intentara contener una emoción que amenazaba con desbordarse. Su mirada, cargada de una tristeza tan profunda que parecía haberse convertido en una parte de ella, se posó primero en Hinata y luego en Goku. Sin decir una palabra, Goku extendió su mano hacia ella. Kurenai lo miró en silencio por un instante, como si dudara, pero finalmente, en un gesto casi automático, dejó que él tomara su mano. «Y Kurenai», dijo Goku en un tono suave y sereno, sus palabras impregnadas de una comprensión profunda. «Vamos a acompañarte a casa. No tienes que estar sola en este momento». Kurenai asintió levemente, y en su expresión se reflejaba una mezcla de alivio y agotamiento. Aceptando el apoyo que le ofrecían, se dejó guiar por ellos, sin oponer resistencia, como si la presencia de Goku y Hinata le diera la fuerza que le faltaba. El silencio se extendía entre los tres mientras avanzaban lentamente por las calles de Konoha. Goku, caminando junto a Kurenai, sostenía su mano con firmeza, transmitiéndole una seguridad silenciosa, como si aquella conexión física pudiera de algún modo ayudar a sostener el peso de su dolor. Hinata, a un paso detrás de ellos, observaba con preocupación y tristeza, consciente de la fragilidad que envolvía a su maestra en ese momento, casi como una capa invisible que la aislaba del mundo exterior. Kurenai mantenía la mirada fija en el suelo, sus pasos lentos y vacilantes, como si le costara trabajo avanzar, como si cada movimiento le recordara que el mundo había cambiado de manera irrevocable. Los recuerdos de Azuma volvían a su mente una y otra vez, fragmentos de momentos compartidos que ahora se sentían lejanos, irreales, como si pertenecieran a otra vida. Recordaba sus conversaciones, sus risas, las miradas que se cruzaban en silencio y el amor silencioso que los unía, y sentía como ese vacío en su pecho se volvía más profundo, más doloroso. Goku miró de reojo a Kurenai, percibiendo la tristeza que la envolvía, y, con una calma que solo él podía mostrar en un momento así, habló en un tono suave, respetuoso, casi reverente. «Y Kurenai», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, como si cada sílaba llevara un peso especial, «sé que ahora mismo el dolor es abrumador. Pero quiero que sepas que no tienes que cargarlo sola. Estamos aquí contigo. Hinata y yo estaremos a tu lado». Kurenai alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Goku. En su mirada, había una mezcla de gratitud y sufrimiento que era casi palpable. Apretó su mano con suavidad, como si aquel gesto fuera la única forma que tenía de expresar la magnitud de lo que sentía. «Y gracias, Goku», su voz era apenas un susurro, quebrada por la tristeza. «No sé si podré hacerlo sola. Me siento tan
tan vacía, como si una parte de mí hubiera desaparecido junto con él. Hizo una pausa, su mirada volviendo a perderse en el suelo. Asuma, él era todo para mí, y ahora solo queda este dolor. Goku escuchaba en silencio, su rostro sereno pero reflejando una empatía profunda. Sabía, quizá mejor que nadie, lo que era perder a alguien querido, sentir que el vacío se extendía en el alma como una sombra interminable. Recordaba sus propios momentos de soledad, y al ver la expresión de Kurenai, sentía una conexión con ella que iba más allá de las palabras. Y Kurenai, dijo en voz baja, su tono calmado pero firme, lo que sientes ahora es natural. Esa tristeza, ese vacío, es parte de lo que significa haber amado. Pero, aunque sé que las palabras pueden parecer vacías en este momento, quiero que recuerdes que aún tienes una razón para seguir adelante. Hizo una pausa, su mirada llena de comprensión. Ese hijo que llevas dentro, es una parte de Asuma. Él vive en ti, y en esa vida que están esperando juntos. Al escuchar estas palabras, Kurenai cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas amenazaban con desbordarse de nuevo. Se llevó una mano al vientre, su gesto lleno de una ternura que contrastaba con el dolor que la embargaba. La vida que llevaba dentro de ella era, en efecto, una parte de Asuma, un reflejo de su amor, y al pensar en ello, sintió una mezcla de tristeza y consuelo. Sé que tienes razón, Goku, dijo Kurenai, con un tono casi inaudible, pero, su voz se quebró, y tomó aire antes de continuar, no puedo evitar sentir miedo. Miedo de enfrentar esto sin él. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte para criar a nuestro hijo sola. Goku la observó en silencio, comprendiendo la vulnerabilidad que se ocultaba detrás de sus palabras. Había visto a Kurenai como una kunoichi fuerte, alguien que siempre mostraba una serenidad que inspiraba a otros. Pero en ese momento, veía en ella a alguien que, pese a su fortaleza, se sentía perdida. Con una suavidad que raramente mostraba, Goku le dio un ligero apretón en la mano. Sé que es difícil, Kurenai, susurró. Y sé que nada de esto parece justo. Pero quiero que sepas que Asuma te conocía mejor que nadie, y estoy seguro de que confiaba en tu fuerza. Él sabía que podrías hacerlo, que podrías cuidar de su hijo con amor, incluso en su ausencia. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. Y no olvides que nosotros también estaremos aquí para ti. No tendrás que enfrentarlo sola. Kurenai lo miró en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. Las palabras de Goku resonaban en su corazón, dándole una calma que no esperaba sentir en ese momento. Aunque el dolor seguía presente, había algo en su tono, en la firmeza de su voz, que le transmitía una especie de consuelo. Asintió suavemente, apretando su mano con gratitud. Llegaba a la casa de Kurenai. Cuando finalmente llegaron a la casa de Kurenai, los tres se detuvieron frente a la puerta. La casa era pequeña y modesta, diseñada para una sola persona, pero en su sencillez reflejaba la esencia tranquila y serena de Kurenai. Goku soltó suavemente la mano de Kurenai para que ella pudiera abrir la puerta, y cuando lo hizo, una oleada de familiaridad los envolvió. La vivienda estaba ordenada y cuidada, con una decoración sencilla que transmitía calidez. Cada detalle parecía reflejar la personalidad de Kurenai, desde la pequeña estantería de libros hasta las flores frescas que adornaban la mesa. Kurenai entró primero, seguida por Goku e Hinata, quienes se detuvieron al entrar, observando el lugar con respeto. Goku notó cómo Kurenai miraba cada rincón de su casa, como si aquellos objetos familiares le recordaran una vida que ahora se sentía distante, una vida que había compartido con Asuma. Sin decir una palabra, Goku le hizo un gesto para que se sentara en el sofá, y él se sentó a su lado, mientras Hinata tomaba asiento en una silla cercana, observándolos con una mezcla de empatía y tristeza. Kurenai se dejó caer en el sofá, sus hombros cayendo levemente hacia adelante, como si finalmente permitiera que el peso de su tristeza la envolviera. Goku la observaba en silencio, y en su expresión había una calma serena, una especie de empatía profunda que no necesitaba palabras. Y Kurenai, dijo Goku finalmente, con voz suave, mientras tomaba su mano con delicadeza, sé que no hay palabras que puedan aliviar este dolor. Pero quiero que sepas que comprendo tu sufrimiento. Perder a alguien a quien amas, es una herida que parece imposible de sanar. Kurenai lo miró, sorprendida por la honestidad de sus palabras. Aunque no se consideraban amigos cercanos,
Sentía que Goku era alguien que comprendía lo que ella estaba pasando de una manera que pocos podían. Su voz tembló cuando habló, y su mirada estaba llena de una tristeza profunda. No sé cómo voy a seguir adelante, Goku. Siento que me han arrebatado una parte de mí. Asuma, él era todo para mí, y ahora solo queda este vacío. Hizo una pausa, su mirada bajando hasta su vientre. Y estoy esperando su hijo. No sé si podré hacerlo sola. Hinata observaba la escena en silencio, sus propios ojos llenos de lágrimas mientras escuchaba a su maestra abrir su corazón. Sabía que Kurenai siempre había sido alguien fuerte, alguien que enfrentaba la vida con valentía. Pero en ese momento, veía a una mujer que se sentía perdida, alguien que necesitaba apoyo más que nunca. Goku le escuchó con paciencia, sin interrumpir, permitiéndole expresar todo lo que llevaba en su corazón. Después de unos segundos, apretó su mano con suavidad y habló con un tono lleno de una comprensión profunda. Kurenai, sé que nada de lo que diga podrá hacer que el dolor desaparezca, dijo en voz baja, su tono calmado pero lleno de empatía. Pero quiero que sepas que, aunque Asuma ya no esté, tú no estás sola. Tu hijo tiene algo de él, y tú tienes todo el amor y la fortaleza que él siempre vio en ti. Las palabras de Goku parecían calmar un poco el caos emocional en el que Kurenai se encontraba. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez, había en su expresión una especie de paz, como si el apoyo que le brindaban le diera una razón para seguir adelante. Goku, murmuró Kurenai, con voz entrecortada, no sé cómo agradecerte. Ha sido un apoyo en este momento tan difícil. Nunca pensé que necesitaría tanto a alguien a mi lado. Goku la miró en silencio, su expresión serena y comprensiva. Sabía que en momentos así, las palabras sobraban, su presencia y la de Hinata eran su manera de demostrarle que no estaba sola. Y no tienes que agradecerme, Kurenai, respondió, con un tono firme y cálido. Esto es lo que hacen las personas que se preocupan unas por otras. La casa estaba sumida en un silencio profundo que parecía reflejar la tristeza que la habitaba. Kurenai se sentó en el sofá, su figura encorvada, reflejando el peso de una pérdida que parecía demasiado grande para cargar. Al lado de ella, Goku mantenía su postura firme, con la mirada tranquila y atenta, como si cada parte de él estuviera completamente dedicada a brindarle el apoyo que necesitaba. Hinata, sentada en una silla cercana, observaba a ambos con un respeto reverente, consciente de la vulnerabilidad que envolvía el momento. Kurenai, aún con la mirada baja, parecía debatirse internamente entre la necesidad de mostrarse fuerte y la inminente necesidad de desahogarse. Su respiración era irregular, y cada vez que intentaba reunir fuerzas para hablar, su voz se quebraba en sus labios. Finalmente, sin mirarlo, apretó la mano de Goku que descansaba sobre la suya, buscando en aquel contacto la estabilidad que sentía que le faltaba. Goku, murmuró ella, su voz temblando ligeramente. Lo extraño tanto que, siento como si no pudiera respirar. Las palabras salieron en un susurro apenas audible, pero en ellas se contenía una tristeza tan profunda que era casi palpable. Hay tantas cosas que quería decirle, tantas cosas que ahora nunca podré. Se llevó una mano al pecho, como si intentara calmar el dolor que sentía en su corazón. Goku le escuchaba en silencio, su mirada serena y comprensiva. Sabía que no había palabras que pudieran llenar el vacío que Asuma había dejado, pero también sabía que, en momentos así, la presencia y el apoyo eran lo único que podía ofrecer. Y Kurenai, dijo con voz baja y respetuosa, nadie puede quitarte el dolor que sientes, y sé que nada de lo que diga cambiará lo que estás pasando. Pero quiero que sepas que, es normal sentir esa tristeza, esa desesperación. Has perdido a alguien a quien amabas profundamente, y ese amor, esa conexión, no desaparecen solo porque él ya no esté aquí. Kurenai alzó la vista y lo miró, sus ojos llenos de lágrimas que no podía contener. En sus palabras había una sinceridad que la conmovía, una comprensión que le hacía sentir que, al menos por un momento, no estaba completamente sola en su dolor. Goku, murmuró, su voz apenas un susurro, cuando pienso en todo lo que queríamos, en el futuro que habíamos imaginado juntos, me siento tan perdida. Como si nada tuviera sentido sin él. Hizo una pausa, respirando profundamente para tratar de calmarse. ¿Cómo se sigue adelante cuando
cuando una parte de ti ya no está. Goku mantuvo su mano sobre la de ella y, con un gesto suave, apretó sus dedos en señal de apoyo. Sabía que aquella era una pregunta para la cual no existían respuestas claras, y aún así, intentó encontrar las palabras que pudieran aliviar su carga. Y Kurenai, cuando pierdes a alguien que amas, el dolor nunca desaparece por completo, dijo, con un tono de voz calmado y reflexivo. Pero con el tiempo, aprendes a vivir con él, a llevarlo contigo sin que te destruya. Y aunque ahora te parezca imposible, llegará un momento en el que pensar en Asuma ya no te traerá solo tristeza. Recordarás los momentos que compartieron, el amor que sentían, y esos recuerdos te darán fuerza. Kurenai cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas rodaran por sus mejillas mientras escuchaba sus palabras. En su mente, las imágenes de Asuma se sucedían una tras otra, su sonrisa, la calidez en su mirada, el sonido de su risa. Recordar aquellos momentos le causaba un dolor punzante, pero también le daba una especie de consuelo, como si él aún estuviera presente, de alguna manera, en esos recuerdos. Hinata, que había estado observando en silencio, sintió como sus propios ojos se llenaban de lágrimas al ver el dolor de su maestra. Sin pensarlo, extendió su mano hacia Kurenai, tocando suavemente su hombro en un gesto de apoyo silencioso. Y Kurenai-sensei, dijo Hinata con voz suave, su tono lleno de respeto y empatía, no tienes que enfrentarlo sola. Todos en la aldea sentimos la pérdida de Asuma-sensei, y estamos aquí para ayudarte. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Te admiro tanto, Kurenai-sensei, y sé que eres más fuerte de lo que piensas. Kurenai giró la cabeza y miró a Hinata, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, pero en su mirada había una gratitud que no necesitaba palabras. Saber que no estaba sola, que contaba con el apoyo de personas que la respetaban y la querían, le daba una paz que no esperaba sentir en ese momento. Gracias, Hinata, murmuró, con una voz apenas audible. A veces, el dolor es tan grande que siento que no puedo con él. Pero, sus palabras, su presencia, me dan fuerza. Goku y Hinata intercambiaron una mirada silenciosa, ambos conscientes de la importancia de su presencia para Kurenai en ese momento. Aunque el dolor seguía presente, sabían que, al menos, habían logrado darle un poco de consuelo, una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad que la rodeaba. Después de unos momentos, Goku rompió el silencio, su voz suave pero llena de determinación. Y Kurenai, sé que esto no será fácil, pero quiero que sepas que Asuma estaría orgulloso de ti. Él siempre creyó en ti, en tu fuerza y en tu capacidad para superar cualquier adversidad. Y sé que, aunque ahora te parezca imposible, encontrarás la forma de seguir adelante. Hizo una pausa, mirando a Kurenai a los ojos. No solo por él, sino también por el hijo que llevan juntos. Las palabras de Goku llenaron la habitación de una calma que parecía apaciguar la tormenta interna de Kurenai. Ella mantuvo la mirada baja, pero algo en su postura había cambiado. Había una leve suavidad en sus hombros, como si el peso que llevaba comenzara a aliviarse, aunque fuera un poco. Goku continuó sosteniendo su mano, en silencio, dándole el espacio para procesar lo que sentía. Él sabía que su presencia y su promesa eran lo único que podía ofrecer en ese momento, y confiaba en que, aunque no le quitara el dolor, sí le daría una fuerza que pudiera sostenerla. Después de unos momentos, Kurenai respiró profundamente, dejando escapar un suspiro que parecía llevar consigo una pequeña parte de su dolor. Alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Goku y luego con los de Hinata, que observaba la escena con una mirada de respeto y cariño. Y gracias, a los dos, dijo Kurenai, con una voz suave, pero en sus palabras había una sinceridad profunda. No sé cómo enfrentaré los días que vienen, pero, saber que están aquí, que no tengo que hacerlo sola, me da algo de esperanza. Su voz se quebró al final, pero esta vez, sus lágrimas no eran solo de dolor, sino también de gratitud. Hinata, conmovida por las palabras de su maestra, sintió una oleada de emoción en su pecho. Sin dudarlo, se levantó de su silla y se acercó a Kurenai, quien la miró con una mezcla de sorpresa y cariño. Con suavidad, Hinata rodeó a su maestra en un abrazo cálido y respetuoso, dándole a entender que siempre estaría allí para ella. Y Kurenai-sensei, dijo Hinata en un susurro, con voz temblorosa, prometo que estaré aquí para ti y para tu hijo, siempre.
Azuma-sensei siempre será parte de nosotros, y mientras recuerdes lo que él significaba para ti, él nunca desaparecerá. Kurenai cerró los ojos, dejando que las palabras de Hinata calaran en su corazón. Aquella promesa, sencilla pero sincera, le daba una paz que hacía tiempo no sentía. Con suavidad, le devolvió el abrazo, y por un momento, se permitió sentir el consuelo que sus alumnos le brindaban. La oficina de Tsunade estaba sumida en un silencio tenso, roto solo por el sonido rítmico de las páginas al ser revisadas. Ella estaba absorta en sus documentos, pero sus pensamientos estaban lejos, atrapados en una tormenta de preocupación. La reciente muerte de Azuma había dejado una cicatriz en Konoha, un recordatorio de la amenaza que representaba a Kazuki, y en su mente resonaban imágenes del ataque y las consecuencias para la aldea. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio, reflejando su inquietud mientras sus ojos se movían lentamente de un renglón a otro de los documentos frente a ella. Pero la información en el papel parecía borrosa. Su mente estaba anclada en la gravedad de la situación. Akazuki, estos tipos no son simples criminales, pensaba Tsunade, su rostro reflejando una expresión sombría. Son shinobis despiadados, tan poderosos como dispuestos a destruir lo que sea necesario para alcanzar sus fines. Y ahora, con la pérdida de Azuma, cualquier día podría ser igual de trágico para otros. Suspiró, cerrando los ojos un momento, tratando de organizar sus pensamientos. Konoha se encontraba en una encrucijada difícil, y cada día se sentía más presionada para encontrar soluciones que fortalecieran las defensas de la aldea y proteger a su gente de la amenaza inminente. La muerte de un shinobi tan valioso como Azuma había sido un golpe devastador, y, mientras sopesaba el futuro, sabía que la aldea debía prepararse para posibles ataques. Mientras Tsunade estaba sumida en su reflexión, un golpe firme resonó en la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Alzó la vista y, sin siquiera responder, la puerta se abrió y Goku apareció en el umbral, su expresión tan seria como la suya. El joven shinobi tenía una mirada firme y decidida, y en sus ojos había un destello de resolución que Tsunade reconocía de inmediato. Tsunade suspiró pesadamente, pasando una mano por su rostro. Sabía perfectamente cuál era el motivo de la visita de Goku, incluso antes de que hablara. Él era un shinobi con una determinación implacable, y conociendo su carácter, Tsunade intuía que venía a pedir algo que ella misma habría preferido evitar. Goku, comenzó Tsunade, su voz teñida de un cansancio profundo. No tienes que decir nada. Sé por qué estás aquí. Goku avanzó unos pasos, cerrando la puerta tras de sí, y se sentó en la silla frente al escritorio de Tsunade, manteniendo la mirada fija en ella. Su tono, cuando habló, era firme y respetuoso, pero reflejaba la intensidad de su propósito. Quiero ir a cazar a Idan, Tsunade-sama. Él es el responsable de la muerte de Azuma, y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras alguien así sigue vagando libremente. La mención de Idan hizo que el semblante de Tsunade se endureciera aún más. Aquel shinobi, miembro de Akatsuki, era conocido por su brutalidad y su naturaleza despiadada, y ahora sabía que era capaz de asesinar sin piedad. Sabía que Goku era tan capaz como decidido, pero enviar a uno de sus propios shinobis tras un objetivo tan peligroso la llenaba de una mezcla de preocupación y exasperación. «Goku, ¿te das cuenta de a quién estás pidiendo enfrentarte?», preguntó Tsunade con una mezcla de molestia y preocupación. Idan no es un enemigo común. Él es parte de Akatsuki, un grupo de shinobis renegados que han abandonado toda moral y que poseen habilidades devastadoras. La muerte de Azuma ya nos ha demostrado lo peligroso que puede ser. Goku sostuvo la mirada de Tsunade, sin apartarse ni un milímetro. Su expresión seguía siendo seria y decidida, pero en su mirada había una determinación que no podía ser disuadida. «O lo entiendo, Tsunade-sama. Sé que no es una misión simple, pero», hizo una pausa, sus palabras llenas de una firmeza que rara vez mostraba. Azuma era un shinobi valiente, alguien que siempre luchó por proteger a Konoha y a quienes amaba. No puedo quedarme aquí mientras el responsable sigue ahí afuera. No es solo una cuestión de venganza. Es cuestión de justicia. Idan es una amenaza,
y si seguimos permitiendo que él y Akazuki actúen a su antojo, otros correrán el mismo destino. Tsunade se reclinó en su silla, sus ojos evaluando a Goku con una mezcla de irritación y respeto. Sabía que, aunque intentara disuadirlo, él no cambiaría de opinión. La obstinación de Goku era un rasgo que, aunque útil en combate, solía ponerla en situaciones complicadas, y en aquel momento, comprendía que negarle el permiso solo haría que se lanzara por su cuenta a cumplir con su propósito. Con un suspiro resignado, Tsunade inclinó la cabeza, aceptando mentalmente lo que sabía inevitable. «¿Así que, aunque te lo niegue, irías de todos modos?», preguntó, su voz teñida de un leve matiz de ironía. Goku no respondió de inmediato, pero el brillo en sus ojos fue suficiente para darle a Tsunade la respuesta que esperaba. Ella se llevó una mano a la frente, masajeándola como si intentara aliviar un dolor de cabeza que solo aquel shinobi parecía causarle. Sabía que, si él se escapaba para cumplir con su objetivo, no solo pondría en peligro su vida, sino que además lo haría sin la preparación adecuada. Finalmente, Tsunade dejó escapar un largo suspiro y asintió con un gesto decidido. «Está bien, Goku. Si tanto deseas hacer esto, te concederé la misión de enfrentarte a Hidan. Pero escúchame bien», se inclinó hacia adelante, su expresión endurecida. «No quiero que esto se convierta en una misión personal. Sé que Asuma era alguien importante para ti, para todos nosotros, pero si piensas enfrentarte a Hidan con el corazón cegado por la rabia, solo estarás poniéndote en peligro. Necesitas pensar con la cabeza fría». Goku asintió, comprendiendo la seriedad de sus palabras. Aunque su propósito estaba impulsado por un sentido de justicia, también sabía que Tsunade tenía razón. Ir a la batalla cegado por las emociones solo complicaría las cosas, y enfrentar a alguien como Hidan requería un enfoque calculado y racional. «O lo entiendo, Tsunade-sama», y dijo Goku, su tono sereno pero firme. «No dejaré que esto se convierta en una venganza personal. Me aseguraré de que sea una misión como cualquier otra». Tsunade lo observó en silencio, buscando cualquier rastro de duda en su expresión. Después de un momento, pareció satisfecho y tomó un pergamino en blanco de su escritorio, comenzando a escribir con trazos firmes. El sonido de la pluma sobre el papel llenaba la sala, y Goku esperó pacientemente, sus ojos fijos en Tsunade mientras ella redactaba las instrucciones. Finalmente, Tsunade terminó de escribir y enrolló el pergamino, sellándolo con el símbolo de la aldea. Extendió el pergamino hacia Goku, su expresión tan seria como su tono. «Aquí tienes la misión. Oficialmente, tu objetivo es localizar y neutralizar la amenaza que representa Hidan», dijo, sus ojos clavándose en los de Goku con una intensidad que no dejaba lugar a objeciones. «Pero escúchame bien, Goku. Esta no es una misión ordinaria. Hidan no solo es despiadado, sino que tiene habilidades peligrosas, y no sabemos hasta dónde llega su capacidad de causar daño. Sé extremadamente cauteloso. Aunque esto sea personal, mantén la cabeza fría en todo momento». Goku tomó el pergamino, asintiendo con una expresión solemne. «Lo prometo, Tsunade-sama. No perderé la concentración. Hidan pagará por lo que ha hecho, pero lo haré de la manera correcta». Tsunade se reclinó en su silla, cruzando los brazos y observando a Goku con una mezcla de orgullo y preocupación. A pesar de su carácter impetuoso, confiaba en él como uno de los shinobis más capaces de la aldea, y aunque sabía que esta misión sería peligrosa, también comprendía que Goku tenía la fuerza necesaria para enfrentarse a ese reto. «Muy bien, Goku. Solo quiero que recuerdes una cosa». Su voz se suavizó un poco, su mirada volviéndose más cálida. «Asuma era importante para todos nosotros, pero Kurenai y su hijo también necesitan tu apoyo. No olvides lo que tienes aquí, lo que estás defendiendo. La aldea sigue siendo tu hogar, y todos necesitamos que regreses a salvo». Goku asintió, comprendiendo el significado de sus palabras. Sabía que, aunque esta misión tenía un propósito, también tenía un deber hacia las personas que lo esperaban en Konoha. «Lo tendré en cuenta, Tsunade-sama. Gracias por confiar en mí», dijo, con una ligera reverencia, antes de dar media vuelta y dirigirse hacia la puerta. Antes de que pudiera salir, Tsunade lo llamó una vez más, su tono un poco más suave, aunque seguía cargado de la autoridad que caracterizaba su liderazgo.
Y Goku, recuerda, no todos los enemigos pueden enfrentarse solo con fuerza. A veces, la astucia es lo único que te mantendrá con vida. Goku asintió una vez más, entendiendo el consejo de Tsunade y prometiéndose a sí mismo que, aunque la misión fuera peligrosa, mantendría la cabeza fría y cumpliría su deber como shinobi. Yo, あの方と離れて寂しいと感じていた。